¿Sabías que existen palabras en la Biblia que hacen temblar al mismo infierno? Satanás y sus demonios no temen templos ni rituales vacíos, pero sí se estremecen ante el poder declarado de ciertos salmos. En el Salmo 91, 11 leemos: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta no es una simple promesa, es un decreto espiritual que activa protección divina y desarma los planes del enemigo. Hoy veremos cómo 7 salmos específicos tienen una unción especial que repele las tinieblas y protege tu hogar de toda influencia maligna. Te mostraremos cómo proclamarlos con autoridad, entendiendo por qué son tan aborrecidos por el reino de las tinieblas y cómo utilizarlos como escudo espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y levantar un muro de protección celestial sobre tu casa? ¿Sabías que hay palabras en la Biblia que no solo sanan y consuelan, sino que también provocan un terror profundo en el infierno? Mientras muchos ven los salmos como simples poemas espirituales, en el mundo invisible, estas palabras son fuego puro, lanzas de luz que perforan las tinieblas y desbaratan los planes del enemigo. A lo largo de las Escrituras, el poder de la palabra hablada con fe ha sido uno de los recursos más temidos por Satanás y sus huestes. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el patrón es claro. Cuando un hijo de Dios alza su voz y proclama lo que está escrito, el reino de las tinieblas retrocede. Y entre todas las palabras que Dios nos ha entregado, hay salmos que fueron escritos bajo inspiración divina en medio de batallas, persecuciones, traiciones, enfermedades y amenazas de muerte. No fueron escritos desde la comodidad, sino desde trincheras espirituales. Y eso los convierte en armas. David no era solamente un rey, era un adorador, un guerrero y un profeta. Muchos de los salmos que hoy repetimos en voz baja antes de dormir fueron clamores de guerra en la voz de alguien que huía por su vida. Cuando David escribió: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Estaba escondido en una cueva, perseguido por Saúl, sin ejército, sin refugio y sin garantías humanas de sobrevivir. Sin embargo, su proclamación resonó con tal poder espiritual que las palabras cruzaron generaciones y siguen hoy vibrando con autoridad. El Salmo 27, que incluye esta declaración, no es solo un cántico, es un grito de victoria anticipada, una afirmación de fe que trastorna la lógica humana. Porque mientras el enemigo esperaba desesperación, lo que emergía era una voz que decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando entendemos esto, comprendemos que los salmos no son solo un recurso emocional, sino una estrategia divina. Satanás no le teme a un creyente que simplemente tiene una Biblia abierta en la mesa, pero tiembla ante aquel que tiene la palabra viva en su boca y en su corazón. El infierno no se estremece por la religiosidad, sino por la fe activa. Y eso comienza cuando dejamos de repetir los salmos por costumbre y comenzamos a proclamarlos como lo que son: decretos espirituales. En Efesios 6 se nos habla de la armadura de Dios, y entre todas las piezas solo una es de ataque: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No dice que es una espada cualquiera, sino una que corta de verdad. Pero esa espada no actúa por estar escrita, actúa cuando se habla. El silencio del creyente es territorio del enemigo. Pero cuando un hijo de Dios se levanta en su casa y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, algo se activa en los cielos y algo se sacude en los abismos.
En los relatos del Antiguo Testamento encontramos que la victoria del pueblo de Dios muchas veces no dependía de su fuerza militar, sino de su obediencia a la voz de Dios y de su capacidad de proclamar en fe. En el libro de Josué, el pueblo conquistó Jericó no por espadas, sino por gritos de fe, por caminar alrededor de los muros declarando lo que Dios había dicho. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó a un enemigo mucho más numeroso. ¿Y qué hizo? No armó al ejército con lanza, sino que colocó a cantores al frente del pueblo, alabando al Señor y proclamando: dad gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre. El resultado fue sobrenatural. Los enemigos comenzaron a destruirse entre sí. ¿Qué provocó esto? La alabanza, la proclamación, la palabra cantada con fe. Eso es lo que hace un salmo. Traduce una promesa eterna en una declaración presente. Pero el enemigo ha hecho todo lo posible por hacernos ver los salmos como simples palabras bonitas. Ha querido quitarnos la espada de la boca y hacernos sentir que repetirlos es un acto religioso sin poder. Sin embargo, la Escritura es clara. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Y esa palabra viva es la que está en los salmos, escondida a veces en versos que hemos memorizado pero no proclamado. Es hora de cambiar eso. Es tiempo de recuperar el filo de nuestra espada. Uno de los engaños más sutiles del diablo ha sido convencernos de que las palabras no importan, que lo espiritual es solo una cuestión del corazón. Pero la Biblia revela todo lo contrario. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Jesús mismo dijo en Mateo 12:37: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Si las palabras no tuvieran poder, ¿por qué el enemigo ataca tanto nuestra boca, nuestra fe hablada, nuestra oración y nuestra proclamación? Porque él sabe lo que muchos creyentes han olvidado: que cuando un justo proclama la palabra, el cielo responde. En el Salmo 149 encontramos una descripción poderosa de lo que ocurre cuando los hijos de Dios proclaman con alabanza. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Este pasaje no es una metáfora vacía, es una imagen espiritual clara de lo que sucede en el mundo invisible cuando alguien alaba y declara la palabra. La garganta del justo, la boca del creyente, se convierte en un instrumento de justicia espiritual. Es por eso que Satanás odia los salmos, porque son cánticos que contienen juicio, liberación, protección, cobertura, restauración y fuego. Son palabras que no mueren al ser pronunciadas, sino que viajan al mundo invisible y desatan efectos reales. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. En Filipenses, estando en la cárcel, en lugar de quejarse, comenzó a alabar. Él y Silas, en medio de la noche, atados, golpeados, comenzaron a cantar himnos. Y mientras sus voces llenaban la celda, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y todas las puertas se abrieron. ¿Qué liberó a Pablo y Silas? No fue un ángel con una llave, fue la alabanza, fue la palabra cantada en medio de la opresión. Fue una proclamación de fe que venció el encierro. De la misma manera, cuando proclamas los salmos en tu hogar, estás abriendo puertas en lo espiritual, desatando ángeles, cancelando asignaciones demoníacas y declarando que en tu casa habita el Señor. Quizás te preguntas si realmente todo esto puede suceder solo con leer un salmo. Pero no se trata de leer, se trata de entender lo que estás soltando con tu voz. En Isaías 55:11 Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra tiene dirección, tiene misión, tiene propósito. Cuando tú la proclamas, estás enviando una orden celestial que cumple una función específica. No es un eco sin sentido, es un decreto respaldado por el cielo. Por eso, cuando tú dices en tu sala, en tu habitación o en la puerta de tu casa, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No estás repitiendo poesía, estás trazando una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Hay familias enteras que han sido protegidas durante generaciones porque alguien en esa casa no dejó de proclamar la palabra. Historias de guerra, de enfermedades, de accidentes que fueron detenidos no por suerte, sino por un salmo proclamado con fe. Recuerdo el testimonio de una mujer que cada noche ponía las manos sobre las puertas de su hogar y proclamaba el Salmo 91. Un día, su vecino sufrió un robo violento. El suyo fue el único hogar en toda la calle que no fue tocado. Cuando las autoridades investigaron, encontraron que la puerta de su casa estaba marcada con aceite, algo que la mujer hacía en secreto, mientras oraba y proclamaba: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estas no son coincidencias, son consecuencias de una vida que entiende el poder de la palabra. El enemigo no respeta casas con decoración cristiana, pero sí huye de casas donde la palabra de Dios es proclamada y honrada como autoridad suprema. Porque en esos lugares no habita el temor, sino la presencia. Y donde hay presencia, no hay lugar para las tinieblas. Lo que hace temblar al infierno no es un cuadro con un versículo, es un creyente que a las 3 de la mañana se levanta, toma su Biblia, abre el Salmo 91 y lo proclama con lágrimas y autoridad. Lo que paraliza a los demonios no es una cruz colgada en la pared, es una voz que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aun cuando todo a su alrededor parece escasez. La iglesia primitiva entendía esto profundamente. En el libro de los Hechos vemos cómo la palabra era predicada con poder y los demonios huían, los enfermos eran sanados y las prisiones se abrían. Y aunque no tenían templos lujosos ni tecnología, tenían algo que muchas iglesias modernas han perdido: la convicción de que lo que está escrito es suficiente para confrontar cualquier oscuridad. Hoy tú puedes recuperar ese fuego. Puedes comenzar ahora mismo, donde estás, a declarar que tu hogar está cubierto, que tus hijos están guardados, que tu vida está sellada por la sangre de Cristo y sostenida por las promesas del Altísimo. No necesitas esperar a un culto especial, ni a un líder espiritual. Tú en tu casa, con tu voz, con tu fe, con la palabra abierta, puedes comenzar a desatar una atmósfera donde el enemigo no pueda resistir. Porque no es la elocuencia lo que libera, es la fe. No es el volumen lo que espanta al diablo, es la autoridad con que proclamas lo que Dios ha dicho. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, enfrentó a Satanás en el desierto con la frase: escrito está. ¿Por qué habríamos de usar otra arma? Él no inventó palabras nuevas, solo citó la Escritura. Y cada vez que lo hizo, el enemigo no tuvo más opción que retroceder. Así también tú, cuando tomas un salmo y lo proclamas con fe, estás recordándole al infierno que ya fue derrotado, que su poder es limitado y que tu vida está escondida en Cristo. Esa es la verdad que el enemigo más odia, que tú descubras el poder que hay en tu boca cuando está alineada con la palabra de Dios. Y por eso hoy comenzamos este recorrido por los 7 salmos que el infierno aborrece.
No porque tengan palabras mágicas, sino porque contienen verdades eternas, porque encierran promesas que no pueden ser anuladas, porque activan ángeles, derriban fortalezas, restauran corazones, sellan hogares, despiertan fe y declaran guerra al enemigo. Esta es la primera parte de una revelación que puede transformar tu vida espiritual para siempre. Prepárate, porque lo que viene no es solo conocimiento, es impartición. Y cuando termines este recorrido, no solo conocerás los salmos que el infierno odia, sino que serás capaz de proclamarlos con una convicción que hará temblar todo lo que se opone a tu propósito. La guerra espiritual no se gana con buenas intenciones ni con palabras vacías. En el mundo espiritual, lo que marca la diferencia no es cuántos versículos conocemos, sino cuántos proclamamos con fe. Satanás no se inmuta ante una Biblia cerrada. Lo que verdaderamente teme es cuando esa palabra cobra vida en la boca de un creyente que entiende su autoridad. En el momento en que la Escritura se convierte en proclamación y la fe en acción, los cielos se abren y las tinieblas comienzan a retroceder. Esto no es una declaración simbólica, es una realidad espiritual que se sostiene en cada página de la palabra de Dios. La proclamación no es un acto ritual, es una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Cuando alguien proclama un salmo con convicción, no solo repite palabras, libera decreto, activa promesas, ejecuta juicio y establece gobierno espiritual sobre territorio. Desde el principio, el poder de la palabra hablada ha sido la herramienta divina para establecer orden, separar luz de tinieblas y traer existencia donde solo había vacío. Génesis 1 lo deja claro. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La creación entera fue el resultado de la palabra hablada de Dios. No pensó en voz baja, no imaginó, no murmuró, habló. La palabra salió de su boca y al instante se formó todo lo visible. Este patrón no cambió. Cuando Dios llamó a los profetas, lo hizo para que hablaran su palabra, no para que la meditaran en silencio. Jeremías fue llamado con estas palabras: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:9-10. Las palabras de Dios en la boca del hombre tienen el poder de destruir estructuras espirituales malignas y edificar lo que es santo. En el Nuevo Testamento Jesús reafirma este principio con absoluta claridad. Cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás, no respondió con pensamientos ni con silencio, sino con proclamación. A cada ataque del enemigo, Jesús respondió con 3 palabras que desataron poder: escrito está. Y luego citó las Escrituras, no con tono de repetición, sino como una espada afilada. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada declaración fue una respuesta estratégica que terminó dejando a Satanás sin palabras, sin argumentos y sin poder. Mateo 4:11 dice que el diablo entonces le dejó. Esa huida fue provocada por la proclamación. No fue una conversación, fue una confrontación con la verdad. Y la verdad no se negocia, se declara. La Escritura tiene un efecto completamente diferente cuando se convierte en voz. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La espada no actúa mientras permanece envainada. Una espada solo produce efecto cuando es desenfundada. En lo espiritual, la espada de la palabra se desenfunda en la proclamación. Un salmo
no es arma, sino es activado con la voz. Un creyente que memoriza salmos sin declararlos es como un soldado que lleva la espada al cinto, pero no la usa. La proclamación no es un acto emocional, es un acto de gobierno espiritual. Y lo que gobierna en el espíritu termina afectando lo natural. Pablo escribe en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La verdadera fe no es silenciosa. La fe se expresa y en esa expresión se libera poder. Cuando alguien proclama un salmo creyendo que esa palabra es viva, que es el aliento mismo de Dios y que ha sido escrita para ser soltada en momentos específicos, algo ocurre. No se trata de manipular a Dios, se trata de alinear nuestra voz con su voluntad. No se trata de repetir fórmulas, se trata de declarar realidades eternas en situaciones presentes. La fe que proclama desata lo que el cielo ya ha determinado. No crea una nueva voluntad, sino que activa lo que ya ha sido establecido desde la eternidad. Proverbios 18:21 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice en el pensamiento, no dice en la intención, dice en la lengua. Las palabras pueden desatar vida o muerte. El reino de las tinieblas lo sabe. Por eso ha tratado de silenciar la voz de los creyentes. Ha promovido el miedo a proclamar, el conformismo espiritual, la indiferencia. Ha logrado que muchos creyentes guarden la palabra en el corazón, pero no la suelten con la boca. Y mientras eso sucede, muchas batallas siguen sin resolverse. Muchas casas siguen sin protección y muchas vidas siguen bajo opresión. Porque la verdad sin proclamación no transforma. Lo que está escrito fue diseñado para ser declarado. En el libro de Apocalipsis, la victoria sobre Satanás no se da solo por el sacrificio de Cristo, sino también por una respuesta activa del pueblo de Dios. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre del Cordero ya fue derramada. Es perfecta, suficiente y eterna. Pero esa sangre necesita una proclamación que la active en el tiempo presente. El testimonio no es solamente una historia personal. Es una declaración continua de lo que Dios ha hecho, hace y hará. Es una confesión diaria de su poder, su fidelidad y su autoridad. Cuando alguien proclama un salmo que declara la sangre, la protección, la justicia o el juicio de Dios, está participando en esa victoria, no como espectador, sino como soldado activo. El Salmo 103 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles no se movilizan simplemente porque la palabra esté escrita, sino cuando escuchan la voz que proclama esa palabra. No actúan por el pensamiento, sino por la voz. Y si eso ocurre en el cielo, ¿cuánto más se activa en la tierra? Los salmos que contienen promesas, protección, juicio, adoración y proclamación de autoridad no fueron escritos para ser archivados en la memoria, sino liberados con poder. Jesús enseñó que la fe tiene una relación directa con la proclamación. En Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Observa el énfasis en la acción de hablar. Dijere, lo que dice, lo que diga. No dice el que crea y lo piense, sino el que crea y lo diga.
Esta es la clave que abre puertas, derriba obstáculos y desata lo que el enemigo intenta retener. No hay proclamación efectiva sin convicción y no hay convicción verdadera sin fe. Cuando el corazón cree, la boca habla. Y cuando la boca habla, el mundo espiritual responde. En Romanos 10, 8-10, Pablo describe el camino de la salvación y lo vincula directamente con la fe hablada. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia se recibe al creer, pero la salvación se activa al hablar. Este patrón no se limita a la conversión, es aplicable a todas las áreas de la vida cristiana. La justicia abre la puerta, pero la proclamación activa el poder. La fe comienza en el corazón, pero se manifiesta en la voz. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No basta con meditar, es necesario hablar, porque lo que no se habla, no se activa. El enemigo no responde a emociones, responde a autoridad, y la autoridad se expresa. No hay guerra espiritual efectiva en silencio. Las fortalezas espirituales no caen por pensamientos positivos, caen por palabras ungidas, habladas con fe y alineadas con la Escritura. Cada vez que un hijo de Dios proclama un salmo con convicción, está levantando una muralla espiritual, encendiendo una luz en medio de la oscuridad y declarando territorio santo. Los salmos están llenos de frases diseñadas para ser proclamadas. Jehová es mi luz y mi salvación, el que habita al abrigo del Altísimo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bendice, alma mía, a Jehová. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Estas frases no fueron escritas para ser leídas en silencio. Fueron escritas para ser dichas en voz alta, con reverencia, con confianza y con autoridad. Cada palabra es un golpe en el reino de las tinieblas. Cada proclamación es un paso hacia la manifestación del reino. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la proclamación como un acto emocional y la abrazamos como una herramienta de guerra espiritual, porque lo que sale de nuestra boca no es solo sonido, es espíritu. Jesús dijo en Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si sus palabras son espíritu, nuestras palabras, alineadas con las suyas, también lo son. Por eso, al proclamar los salmos con fe, no solo estamos repitiendo escritura, estamos soltando vida sobre nuestra casa, luz sobre nuestras tinieblas, autoridad sobre nuestras luchas, victoria sobre nuestras batallas. Desde los primeros tiempos, el hogar ha sido uno de los lugares más estratégicos para el cumplimiento del propósito divino. No fue en un templo ni en un palacio donde Dios decidió iniciar su pacto con el hombre, sino en un entorno familiar. El jardín del Edén fue el primer hogar y allí, en ese espacio íntimo y santo, la presencia de Dios caminaba junto al ser humano. Por eso no es coincidencia que el enemigo haya dirigido desde el principio sus ataques contra los hogares. Donde Dios establece presencia, Satanás intenta levantar oposición. Por esta razón, el hogar debe ser más que una construcción física. Necesita convertirse en un territorio sellado espiritualmente. Un espacio donde el gobierno de Dios se manifieste a través de su palabra viva. Los salmos tienen un papel fundamental en este diseño. No fueron escritos únicamente para uso personal o congregacional, sino también como instrumentos para establecer ambientes de cobertura espiritual.
La palabra de Dios no está limitada a los templos. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo la Escritura fue diseñada para habitar en las casas. En Deuteronomio 6 a 9, se establece claramente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta instrucción no era simbólica, era un mandato de protección, un acto espiritual que establecía límites, cubría generaciones y sellaba espacios físicos con la verdad eterna. Los salmos son el eco de esta práctica. No fueron escritos para permanecer en pergamino, sino para llenar la atmósfera. Cada línea contiene una unción específica que afecta lo invisible. Cuando un salmo es proclamado con fe en un hogar, lo que se establece no es solo sonido, sino cobertura, porque la proclamación transforma atmósferas. Un hogar puede parecer tranquilo a los ojos naturales, pero espiritualmente estar expuesto. Lo que determina la cobertura espiritual no es la apariencia, sino la presencia. Y la presencia se activa con la palabra hablada. Cada vez que alguien proclama un salmo en su casa, está trazando un perímetro espiritual. Está declarando quién gobierna ese espacio. Está marcando las puertas y ventanas con autoridad divina. En el Salmo 91 encontramos una de las declaraciones más poderosas para la protección del hogar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita ni el que menciona, sino el que habita. Habitar implica permanencia, entrega y dependencia. Y este tipo de habitar no es geográfico, es espiritual. Es un acto de alineación continua, donde el corazón decide refugiarse en Dios y la boca lo afirma. Luego declara: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta promesa no es poesía, es escudo. Cada palabra pronunciada desde este salmo levanta un muro invisible que repele lo que en el mundo espiritual busca entrar por grieta. Las saetas, la pestilencia, el terror no son solo figuras literarias, son manifestaciones reales de opresión que atacan cuando no hay cobertura. La palabra escudo aparece muchas veces en los salmos como símbolo de defensa espiritual. En el Salmo 3:3 se declara: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En el Salmo 28:7 leemos: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Y en el Salmo 115:11, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. En cada uno de estos versículos el escudo no se activa con silencio, se manifiesta con confianza, proclamación y fe. El escudo de la palabra se establece cuando el creyente declara que Dios es su protección. Esa confesión no es teórica, es práctica. Y al aplicarla sobre el hogar se convierte en una barrera espiritual que impide que las tinieblas encuentren lugar. En Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, Dios les dio instrucciones claras para proteger sus hogares de la plaga final. Cada casa debía marcar sus dinteles con la sangre del cordero. No bastaba con creer, era necesario aplicar la sangre visiblemente. Esa sangre era símbolo del pacto. Y el ángel de la muerte no podía tocar lo que estaba sellado. Esa misma lógica espiritual opera hoy, no con sangre física, sino con
came in soft, but you left a mark on my white shirt. See it like a spark. Your clicks on tile and I lost my cool. You don't say much, but you bend the room. Sigue, baby, sigue, don't let go now. My heart goes loud when you spin around. Hands on my name like you know the code. One look from you and the whole place glows. Calle de fuego, calle de fuego. You burn me slow. Palabras que activan el pacto eterno. Cuando alguien proclama con fe las verdades de los salmos sobre su casa, está pintando los marcos espirituales con el lenguaje del cielo. Está diciendo, esta casa pertenece a Dios y por tanto ninguna plaga, ningún temor, ni ninguna influencia maligna tiene derecho de acceso. El Salmo 127 afirma, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La seguridad de un hogar no depende únicamente de cerraduras o alarmas, sino del fundamento espiritual sobre el cual está construido. La edificación empieza con la palabra. Cuando los salmos son proclamados en un hogar, ese lugar comienza a ser edificado con ladrillos invisibles. Cada versículo es un bloque, cada proclamación una columna. Lo que no se ve sostiene lo que se ve. Y cuando la estructura espiritual es fuerte, el enemigo no encuentra brechas para entrar. El Salmo 121 también trae claridad sobre esta cobertura activa. No se adormecerá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este lenguaje abarca el tiempo y el espacio. Guarda la entrada, la salida, el día, la noche. No hay momento ni rincón de la casa que quede fuera de su protección. Pero esa protección se activa con fe hablada. La proclamación no es opcional, es esencial. Es la forma en que se establece ese cerco protector. Lo que se habla en la tierra tiene eco en el cielo. Y lo que el cielo respalda, el infierno no puede derribar. En el libro de Números, el sacerdote era instruido por Dios para bendecir al pueblo con palabras específicas. La bendición sacerdotal decía, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, 24 a 26. Luego Dios añade, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La invocación del nombre de Dios no era mística, era verbal. Y al ser verbal, era activa. Cuando se proclamaba, el nombre de Dios cubría a la persona o el lugar mencionado. Esa práctica, llevada al contexto del hogar, significa que cada vez que alguien proclama un salmo en su casa, está invocando el nombre de Dios sobre ese espacio. Y donde su nombre es invocado con fe, su presencia se manifiesta. Y donde su presencia se manifiesta, no hay lugar para las tinieblas. El Salmo 34, 7 declara, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta defensa angelical no es automática, es activada por el temor reverente, la fe activa y la proclamación continua. Un hogar donde se proclaman los salmos se convierte en un campo espiritual vigilado. Cada habitación, cada rincón, cada entrada se cubre con promesas eternas que se mantienen firmes en medio de cualquier tormenta. No se trata de magia espiritual, sino de obediencia práctica. La palabra no funciona por superstición, sino por alineación. Donde hay fe, la palabra se convierte en arma. Y donde la palabra es proclamada, la atmósfera cambia. En el Salmo 23, uno de los textos más conocidos y a la vez más poderosos, encontramos una secuencia de protección espiritual que se extiende desde la guía personal hasta la cobertura del hogar.
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este ungimiento no ocurre en el vacío. Dios unge cuando el corazón está dispuesto y la boca lo reconoce. Luego afirma: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta declaración conecta la morada terrenal con la presencia de Dios. Cada hogar que se convierte en lugar de proclamación se transforma en extensión del altar. La casa deja de ser un espacio común y se convierte en morada sagrada, en territorio de pacto, en refugio de luz. La proclamación de los salmos no debe ser un evento ocasional, sino un hábito espiritual. Así como se limpia el hogar, se organiza y se protege físicamente, también debe establecerse una rutina de cobertura espiritual. La palabra no solo limpia, también establece gobierno. Un hogar sin proclamación está espiritualmente expuesto, pero un hogar donde se honra la palabra hablada se convierte en lugar impenetrable. La voz que proclama los salmos no solo afecta el ambiente espiritual, también forma generaciones. Cuando se proclama delante de los hijos, se les enseña a temer a Dios, a confiar en su protección y a vivir bajo su cobertura. Así como en Deuteronomio se hablaba de repetir la palabra al acostarse y al levantarse, hoy también debe establecerse ese ritmo espiritual en cada hogar. Cada salmo contiene un código de protección. Al proclamarlo, ese código se activa. Y cuando se activa, el enemigo no puede operar libremente. La casa no es simplemente un lugar físico donde se habita, es un territorio que debe ser gobernado por la presencia de Dios. Y esa presencia se establece con proclamación constante, con palabra ungida, con declaración intencional. No basta con tener la Biblia abierta en una mesa. Es necesario que esa palabra recorra las paredes, llene los rincones, habite en la atmósfera. Y eso solo sucede cuando se proclama con fe, con entendimiento y con reverencia. Hay escrituras que incomodan al infierno, pero hay otras que lo hieren directamente. Palabras que, cuando son proclamadas con entendimiento y convicción, desatan un poder tan abrasador que los demonios no solo las aborrecen, sino que huyen con violencia. Los salmos no fueron diseñados como literatura devocional para tiempos tranquilos, sino como decretos espirituales capaces de derribar fortalezas, quebrar yugos y establecer dominio celestial en la tierra. No son ornamentos religiosos, son dinamita profética. Y hay algunos que en particular concentran verdades tan profundas, tan ofensivas al reino de las tinieblas, que se convierten en verdaderas armas espirituales. No es casualidad que muchos de estos salmos hayan sido escritos en contextos de persecución, guerra, traición o angustia. Son gritos que se transformaron en promesas, lamentos que Dios convirtió en estrategia, llanto que terminó en canto de victoria. El enemigo los odia porque sabe lo que representan. La voz del pueblo de Dios afirmando su posición, recordando su herencia y declarando la derrota de todo poder de las tinieblas. Cuando un creyente proclama estas palabras con fe, no solo está leyendo una antigua oración, está levantando un estandarte en medio de la batalla espiritual. Y lo que está escrito en los cielos comienza a ejecutarse en la tierra. Uno de los salmos más temidos por el reino de las tinieblas es aquel que no solo describe protección, sino que revela la operación activa de los ejércitos celestiales. Palabras que hacen que el infierno recuerde su derrota y el cielo se movilice con autoridad. Cuando se proclama aquello que Dios ha decretado como cobertura para los que habitan en él,
se activa un muro que no puede ser atravesado por ninguna estrategia del enemigo. El lenguaje de los salmos no es pasivo. Contiene términos militares, descripciones de escudos, refugios, armas, juicios y promesas que no pueden ser anuladas. Es la voz del cielo puesta en boca de un siervo de Dios, autorizada para establecer límites en la tierra. El infierno aborrece las verdades que confrontan su ilusión de control. Y los salmos hacen exactamente eso. Cada vez que se pronuncia una palabra como aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, se está exponiendo la mentira de la intimidación demoníaca. El enemigo opera en el terreno del miedo y los salmos desactivan su operación desde la raíz. Cuando se declara Jehová es mi pastor, nada me faltará, se está confrontando el espíritu de escasez. Cuando se dice 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, se están desactivando ataques que nunca llegarán a tocar al justo. Cada línea cargada de promesa anula una asignación de las tinieblas. Cada frase revelada bajo el fuego del espíritu desarma una estructura invisible. Los demonios no temen a los gritos religiosos, temen a la proclamación que nace de una convicción firme. Por eso estos salmos son tan aborrecidos, porque no solo revelan la protección de Dios, sino que también denuncian la actividad de los impíos, desenmascaran la maldad, anuncian juicio, exaltan la justicia divina y proclaman el destino eterno del justo frente al fracaso del perverso. En ellos se expresa no solo la confianza, sino la posición de autoridad que Dios ha otorgado a su pueblo. El infierno no soporta que un creyente recuerde que tiene herencia, y cada salmo es una herencia hablada. Hay declaraciones en los salmos que activan el movimiento angelical, otras que invocan el juicio divino sobre la injusticia, algunas que cubren el alma y otras que despiertan el espíritu para la guerra. Hay versículos que restauran la identidad y otros que sellan la casa. Todos ellos, cuando son hablados con entendimiento espiritual, se convierten en comandos que viajan en el ámbito invisible y producen impacto. La palabra no regresa vacía, y en el momento en que un creyente decide hacer de esos versículos su lenguaje habitual, el infierno registra el cambio. Ya no se trata de alguien que ora por rutina, sino de un soldado que empuña la espada con conocimiento. Los salmos contienen expresiones como derribarás fortaleza, romperás cadenas, quebrantarás a los enemigos, pondrás mis pies sobre roca, me ceñiste de fuerza para la batalla. Ninguna de esas frases es simbólica. Son declaraciones exactas de lo que ocurre cuando el Señor pelea por los suyos. Por eso el enemigo las odia, porque no puede resistirlas, porque revelan lo que ocurre cuando el justo proclama la palabra y no retrocede. Cuando el creyente deja de aceptar pasivamente los ataques espirituales y se levanta con palabra de fuego en la boca. El poder de estos salmos no está en la melodía, sino en la sustancia, en lo que contienen, en el peso profético de sus palabras, en la intención divina con la que fueron inspirados. Por eso no se pueden proclamar como parte de una costumbre, sino como parte de una estrategia. La oración que nace de la necesidad es escuchada, pero la proclamación que nace de la revelación es temida, porque no es un clamor buscando ayuda, es una declaración que afirma gobierno. Es un hijo de Dios diciendo: aquí se cumple lo que está escrito. El enemigo puede simular muchas cosas, puede disfrazarse de ángel de luz, puede imitar señales, puede engañar con apariencia de verdad, pero hay algo que no puede falsificar: la autoridad que fluye de la palabra de Dios hablada con fe. Y cuando esa autoridad se manifiesta a través de los salmos, el infierno pierde poder sobre una casa, sobre una mente, sobre una atmósfera. Porque la autoridad de los salmos no es emocional,
Es legal. No se trata de una experiencia mística, sino de una ejecución espiritual. Como está escrito, el que tiene mis palabras, que hable mi palabra con verdad. Jeremías 23, 28. Cuando un creyente hace de estos salmos parte de su lenguaje diario, comienza a cambiar la arquitectura espiritual de su entorno. La atmósfera ya no está gobernada por el temor, la ansiedad o el caos, sino por la presencia, la verdad y la gloria de Dios. Porque estos salmos no son solo promesas, son portales. Cada palabra abre una puerta en el mundo invisible para que lo eterno entre en lo temporal, para que lo celestial invada lo terrenal, para que lo profético se manifieste en lo práctico. Estos salmos son rechazados por las tinieblas porque al ser proclamados interrumpen ciclos. Hay cadenas que solo se rompen cuando la palabra adecuada es soltada en el momento correcto. Hay opresiones que se disuelven cuando el decreto celestial es activado en voz alta. No hay argumento del infierno que se sostenga ante la palabra viva hablada con autoridad. No hay oposición demoníaca que pueda prevalecer cuando un creyente proclama lo que Dios ya estableció como irrevocable. Los salmos que el enemigo aborrece no son un secreto reservado para unos pocos. Están en la Escritura, accesibles, claros, directos. Lo que los vuelve poderosos no es el papel donde están escritos, sino la fe con la que son activados. Lo que aterra a las tinieblas no es su contenido visible, sino su impacto espiritual cuando son soltados con comprensión. No se trata de usarlos como amuletos. Se trata de entender que son decretos que activan el respaldo de Dios en cada palabra. Hay pasajes que parecen suaves, pero contienen juicios ocultos. Otros que suenan como adoración, pero están llenos de confrontación espiritual. Algunos salmos hablan de enemigos que caen, de caminos que se cierran, de la boca del impío que es silenciada. No son palabras humanas, son la voz de Dios en forma de canción. Por eso, cuando son proclamados con voz limpia, el enemigo no tiene base legal para permanecer. Las puertas que fueron abiertas con miedo se cierran con fe. Las grietas que el pecado dejó se sellan con la palabra hablada en autoridad. Las sombras que se movían en secreto desaparecen cuando la luz de la proclamación invade la atmósfera. Estos salmos no necesitan defensa. Su poder no depende de cuántas veces se repitan, sino de con qué fe se pronuncien. Pueden ser declarados en la madrugada, al amanecer, en medio del silencio o sobre el ruido. Lo importante no es el entorno, es la convicción. La guerra espiritual no responde a emociones, responde a principios. Y estos salmos fueron escritos para establecer principios eternos en medio de un mundo que cambia. Por eso son tan odiados por Satanás y sus demonios, porque no los pueden tocar, no los pueden contradecir, no los pueden anular. Cada uno de estos salmos contiene una estructura espiritual que cuando es proclamada establece la verdad sobre la mentira, la luz sobre las tinieblas, la justicia sobre la opresión. Son como fuego que consume lo que no pertenece, como martillo que quebranta el muro, como espada que corta el lazo oculto, como escudo que repele toda saeta. Son escritos con propósito eterno, y cuando son hablados con boca alineada al Espíritu, no hay infierno que pueda resistir su impacto. Lo que hace temblar al infierno no es solo que tú conozcas estos salmos, sino que los proclames, que los declares como verdad presente, que los uses como espada, como sello, como muro, como canto, como decreto. Que no los reserves para momentos de crisis, sino que los conviertas en tu lenguaje diario. Porque allí está la clave. El poder no está solo en el salmo, sino en la proclamación constante, viva, llena de fe y libre de temor. La palabra escrita cobra vida cuando se convierte en práctica diaria. Lo que ha sido decretado por Dios en los cielos está esperando una voz en la tierra que lo proclame con autoridad.
Los salmos no fueron inspirados para ser acumulados como conocimiento, sino para ser usados como herramienta constante. Activarlos en la vida diaria es entrar en una dimensión de obediencia, donde la fe no se queda en el pensamiento, sino que se convierte en acción. Proclamar no es un evento emocional, es una disciplina espiritual. Es levantar la palabra cada día como espada, escudo y cobertura. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Pero también declaró: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Salmo 3, 4. La revelación no puede quedarse dentro, necesita ser liberada. Guardar la palabra es el inicio, proclamarla es lo que activa su poder. Un creyente que medita en los salmos pero no los declara, está a medio camino de la autoridad. Cuando los labios se alinean con la verdad, el entorno comienza a cambiar. Activar estos salmos en la vida diaria no significa repetirlos por costumbre, sino soltarlos con entendimiento en los momentos específicos. Hay salmos que sellan la noche, otros que protegen el amanecer, algunos que establecen justicia en medio de la opresión y otros que afirman el alma en medio de la angustia. La clave está en hacerlos parte del ritmo espiritual cotidiano, no como un ritual, sino como una declaración viva que se eleva desde un espíritu conectado a la verdad. El salmista clamaba: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. En esa disciplina matutina hay una enseñanza profunda. Comenzar el día proclamando, no simplemente orando. Declarar lo que está escrito, no solo pedir lo que se desea. Porque cuando el día inicia con palabra proclamada, el terreno queda marcado. La atmósfera se alinea, el alma se fortalece, el enemigo retrocede. Y esa práctica sostenida con convicción convierte cualquier rutina en un campo espiritual gobernado por la presencia de Dios. La proclamación tiene dirección, no se lanza al aire, se establece sobre personas, situaciones, lugares. Se proclama sobre la casa, sobre los hijos, sobre la mente, sobre la salud, sobre las decisiones. Cuando se suelta el salmo, con fe, se está imponiendo una realidad superior sobre una circunstancia natural. Así como Dios dijo: hágase la luz. El creyente proclama: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y esa palabra no solo declara confianza, establece cobertura. No se trata de cantidad, sino de constancia. Un solo salmo proclamado con fe cada día tiene más efecto que 100 versículos repetidos sin entendimiento. Porque la proclamación no es acumulación, es alineación. Cuando el corazón cree y la boca declara, el poder de Dios se manifiesta. Como está escrito: creí, por lo cual hablé. Segunda a los Corintios 4:13. Y en ese hablar hay poder, hay dirección, hay vida. Activar los salmos es vivir en el fluir de la palabra hablada, no como recurso de emergencia, sino como estilo de vida bajo gobierno espiritual. El enemigo conoce el poder de la voz humana cuando está alineada con la voluntad de Dios. Desde el principio de los tiempos ha intentado silenciarla, distorsionarla o desviarla. Lo hizo con Eva en el Edén, lo intentó con Moisés en el desierto, lo repitió con los profetas y no cesó ni siquiera ante el Hijo de Dios. Porque la voz tiene autoridad cuando nace de un corazón rendido y es guiada por la palabra eterna. Cuando un hijo de Dios proclama con convicción lo que el cielo ya ha establecido, el infierno reconoce que esa voz no es simplemente humana, es una trompeta espiritual que anuncia cambio, guerra, juicio y restauración. Por eso Satanás no le teme al conocimiento teórico, pero sí a la palabra proclamada con fe. La voz que se levanta en obediencia sella territorios, establece límites y corta ciclos de opresión.
Las Escrituras lo dejan claro. En Proverbios 18, 21 se nos revela que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No en el pensamiento ni en el deseo, sino en la lengua. En la palabra que se articula, que se suelta, que se proclama. Cada vez que un creyente decide alinear su voz con la palabra de Dios, algo se activa en el mundo espiritual. Las cadenas comienzan a ceder, las puertas se abren o se cierran, los ángeles se movilizan y los demonios retroceden. Porque la voz de un justo que declara la palabra no es una simple oración, es una sentencia legal respaldada por el trono celestial. El enemigo lo sabe. Por eso teme tanto a los salmos proclamados. Porque estos no solo contienen alabanza, también contienen juicio. No solo expresan adoración, también establecen justicia. Hay salmos que bendicen, pero también hay salmos que denuncian, que declaran el fin de la obra del malvado, que afirman la victoria del justo, que recuerdan el dominio de Dios sobre toda situación. Cuando esas palabras son proclamadas desde una boca que no duda, el efecto es inmediato. No se necesita gritar para ejercer autoridad. Basta con creer, hablar y mantenerse firme, porque la autoridad no se mide por volumen, sino por alineación espiritual. Jesús lo demostró con claridad durante su ministerio. No usó amuletos, no empleó fórmulas humanas. Su autoridad residía en su palabra. Cuando hablaba, los demonios temblaban. Cuando ordenaba, el mar se calmaba. Cuando declaraba, los cuerpos eran sanados. Su voz no era común, porque estaba completamente alineada al Padre. Y ese mismo patrón nos ha sido dado. En Juan 14:12, Él declaró: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Pero esas obras se inician con palabra. Nada cambia en el entorno hasta que algo es declarado con fe. Por eso los salmos son herramientas tan potentes, porque han sido dados como parte de ese lenguaje celestial. Contienen la esencia del carácter de Dios, la expresión de su justicia, la manifestación de su poder y el testimonio de su fidelidad. Cuando se proclaman, sellan atmósfera, sellan familias, sellan destinos, y el enemigo no puede operar donde hay un sello espiritual activo, como en los días del Éxodo, cuando la sangre del Cordero marcaba las puertas. Hoy el sello se establece con palabra hablada. El salmo declarado en fe es la sangre del Cordero activada en la atmósfera espiritual de tu casa. Es la marca que distingue tu territorio como inaccesible a las tinieblas. Cuando se dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, no es un consuelo abstracto, es un decreto espiritual. El enemigo lo entiende y por eso intenta que el creyente calle, dude o retrase la proclamación. Porque cada día que pasa sin declarar la palabra es un día en que las puertas quedan expuestas. El silencio espiritual no es neutralidad, es una concesión de territorio. Pero cuando la voz se activa, la cobertura se levanta, no por fuerza humana, sino por respaldo divino. Pablo lo entendía cuando escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esa lucha no se gana con estrategias naturales, sino con armas espirituales. Y entre ellas, la proclamación es esencial. No como una herramienta de reacción, sino como una disciplina de gobierno. Hablar la palabra no es solo para defenderse del ataque, es para establecer dominio antes de que el ataque llegue. Es sellar el terreno antes de que el enemigo intente ocuparlo. Es afirmar la promesa antes de que la circunstancia intente negar su cumplimiento. La voz que proclama salmos diariamente no solo edifica muros espirituales, también moldea el destino, porque la palabra hablada se convierte en dirección. Lo que se declara con fe comienza a traer lo que ha sido asignado desde lo alto.
No se trata de manipular a Dios, sino de caminar en acuerdo con Él. La voz que repite lo que Dios ha dicho camina sobre tierra firme, no porque todo esté resuelto, sino porque está respaldada por la verdad. Y el enemigo no puede tocar una vida, una casa o un futuro que ha sido sellado con esa voz. En el Salmo 29 se describe la voz de Dios con una fuerza inquebrantable. La voz de Jehová quebranta los cedros, hace temblar el desierto, descubre los bosques y en su templo todo proclama su gloria. Esa voz ahora vive en su palabra escrita, y esa palabra, cuando es hablada por un corazón obediente, lleva el mismo peso, la misma gloria y el mismo efecto. Por eso Satanás odia los salmos, porque en cada uno de ellos escucha el eco de la voz de Dios. Porque en cada proclamación se activa una porción de su gobierno eterno. Porque en cada declaración se recuerda que la victoria ya fue decretada. La voz que no se alinea a la palabra se vuelve vulnerable. Pero la voz que proclama lo eterno transforma lo temporal. Y cuando esa voz se levanta desde un hogar, el enemigo lo sabe. Reconoce que ese lugar no está disponible, que ese ambiente ya fue sellado, que ese destino no está bajo su dominio. Porque la palabra lo marcó, la fe lo afirmó y la proclamación lo protegió. Cuando el enemigo escucha un salmo proclamado con fe, no solo reconoce una voz que se levanta, sino que identifica una sentencia que se cumple. Porque la palabra hablada desde un corazón alineado no se limita al momento presente, sino que afecta dimensiones que trascienden el tiempo. Hay declaraciones que no solo protegen hogares, sino que reescriben herencias. Salmos que no solo cubren paredes, sino que preparan el camino para generaciones. Esa es la dimensión que muchos ignoran. La proclamación no es solo defensa, es siembra. Y lo que se siembra en palabra bajo unción, cosechará fruto en espíritu a su tiempo. Cada línea pronunciada desde estos salmos no queda en el aire. Penetra los lugares donde se gestan batallas invisibles. Activa registros celestiales y marca con luz los territorios que estaban oscuros. Esa es la naturaleza del lenguaje divino. No solo responde, transforma. El que proclama no simplemente espera, establece. Y cuando un creyente entiende que su voz es una llave que abre, sella y decreta, entonces ya no habla por emoción, sino por asignación. Dios no dio su palabra para que se guardara en silencio, sino para que se estableciera en la tierra como instrumento de gobierno. Cada salmo es una pieza del lenguaje del reino. Y ese reino no es simbólico ni pasivo. Es fuego, es verdad, es justicia. Por eso cuando los salmos son levantados con entendimiento, la atmósfera responde. La creación reconoce su voz, aunque venga envuelta en boca humana, porque el poder no está en la carne que lo pronuncia, sino en el espíritu que lo respalda. El enemigo no teme a la religión vacía ni a la emoción superficial, pero tiembla ante el creyente que proclama con identidad. El que ha entendido que no fue llamado a sobrevivir en la fe, sino a establecer la voluntad del cielo aquí en la tierra. Ese creyente no solo protege su casa, edifica altar, levanta estandarte, rompe ciclos antiguos y abre camino a lo nuevo. Su voz se convierte en instrumento profético, su hogar en territorio sellado y su vida en evidencia viva de la palabra hecha poder. Hoy no termina un video. Hoy se abre una puerta que te invita a transformar tu manera de hablar, tu atmósfera, tu territorio y tu destino. No te conformes con conocer los salmos, proclámalos, habítalos, transfórmate en ellos. Porque donde la palabra vive, Dios gobierna. Y donde Dios gobierna, el infierno no tiene lugar. Que tu voz no calle, que tu casa no se apague, que tu espíritu no retroceda. Porque lo que Dios ha depositado en ti tiene voz.
tiene fuego y tiene victoria. Y es tiempo de soltarlo sin reservas.